Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la serie de seminarios organizados por la Sociedad Mexicana de Inmunología y la Fundación CTR Conciencia por México, dedicados a aspectos inmunológicos de COVID-19. Es para mí un gran honor estar el día de hoy y presentar a nuestro próximo ponente, el doctor Juan Carlos Almagro, quien es un experto reconocido internacionalmente en el desarrollo y en la ingeniería de terapias basadas en anticuerpos. El doctor Almagro ha trabajado en este campo desde la década de los 90 y tiene experiencia tanto en el ambiente académico y más de 10 años de experiencia en la industria farmacéutica y biotecnológica. Actualmente, el doctor Almagro es fundador de la compañía Global Bio, con un apoyo de la National Science Foundation, y provee diferentes servicios de colaboración en las áreas de descubrimiento, optimización y desarrollo de biológicos. Actualmente, el doctor Almagro también es director de la unidad de terapia de anticuerpos terapéuticos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional durante los últimos 4 años. Entonces, es para mí, repito, un honor y a nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación de CTR, agradecemos sinceramente la participación del doctor Juan Carlos Almagro en esta serie de seminarios. Gracias, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Oh, qué bueno. Pues primero que todo y antes que todo, pues muchísimas gracias, Rommel, por la invitación a pues conversar sobre anticuerpos terapéuticos para prevenir y tratar COVID-19. Es un placer compartir pues algunas de las investigaciones también que estamos haciendo, y pues durante la hora que sigue pues vamos a hablar de este tema que es tan urgente y tan importante para todos, es decir, no solo en México, sino a nivel global. Organicé la presentación en 4 tópicos, otra vez aproximadamente 1 hora. La primera parte va a ser una introducción a COVID-19. Aquí tengo un par de videos que se los voy a compartir. Todos pues estamos bastante familiarizados con cómo funciona este virus. Pero como forma de introducir y contextualizar lo que vamos a presentar o lo que voy a presentar después, pues quería compartirles estos 2 videos primero y después pues un par de láminas hablando de los aspectos muy generales de la inmunoterapia en el caso de COVID-19. Después voy a hacer una parte para hablar de anticuerpos terapéuticos, introducir el tema de los anticuerpos terapéuticos, cómo se descubren, otra vez de manera muy general, y voy a hablar de un caso de estudio. Esto es un review que publicamos hace un par de años en anticuerpos terapéuticos en oncología. La idea, por supuesto, oncología y enfermedades infecciosas, pues no necesariamente están relacionadas, pero a través de la oncología y los anticuerpos que están en el mercado de oncología, pues les quisiera un poco hablar de la historia de los anticuerpos terapéuticos, los tipos de anticuerpos que hay y los tipos de terapias que se pueden hacer con estos anticuerpos. El tercer tópico va a ser juntar las 2 primeras partes de la presentación, que sería COVID-19 con los anticuerpos terapéuticos. Voy a hablar de los diferentes targets o los blancos terapéuticos que se están manejando en el caso del desarrollo de los anticuerpos terapéuticos en COVID-19, ejemplos de anticuerpos que están actualmente en desarrollo, que son unos cuantos, y por dónde van los clinical trials, es decir, cuáles son las expectativas en términos de clinical trials y terapias usando anticuerpos. Y finalmente, pues me voy a tomar la libertad de hablar de un par de desarrollos que estamos haciendo en el Instituto Politécnico, en particular un kit diagnóstico que hemos desarrollado, que actualmente se está validando, y qué es lo que estamos haciendo en términos de anticuerpos terapéuticos en nuestros laboratorios en UDIVI, que pertenece otra vez a la Escuela de Ciencias del Instituto Politécnico.
Entonces, sin más, pues vamos a ver estos dos videos. Son dos videos cortos, aproximadamente el primero tiene 3 minutos y medio, el segundo es de aproximadamente 2 minutos y nos explica muy fácil qué es el COVID-19 y cómo entra a la célula e infecta a la célula blanco. It's one of the tiniest machines on the planet, about 100 times smaller than the average cell. It's so small that no scientist can spot it through a typical light microscope. Only with an electron microscope can we see its spiky surface. Despite its diminutive size, the novel coronavirus, dubbed SARS-CoV-2, has seemingly taken the world by surprise with its virulence. Cell biologists have been working to better understand the virus and the ways it differs from the coronaviruses that caused the previous epidemics. If we can reveal hidden targets and an Achilles heel, that could help us develop treatments to combat these viruses quickly and efficiently. To understand the unique nature of SARS-CoV-2, it's important to compare it to the other viruses in our world. A plentiful array of viruses surrounds us. In the ocean alone, there are an astounding number of bacterial viruses. In humans, scientists have identified several hundred species of viruses, not counting different strains, and it's likely that number is just the tip of the iceberg. Viruses are categorized by what their genome is made up of, either DNA or its closely related cousin, RNA. Their genome can be linear or circular, and some have fatty or lipid envelopes that surround and protect their genetic material. Despite being 1/100th the size of an average human cell, SARS-CoV-2 is considered a medium-sized virus. Coronaviruses use so-called fusion proteins that form spikes studding their surface, which give them their crowning name, to lock on to a host cell's outer membrane. While about 80% of common colds are caused by rhinoviruses and adenoviruses, the remainder are the result of coronaviruses. At Johns Hopkins University, researchers have used an avian model of the virus to focus on the unusual way coronaviruses assemble their progeny within a host cell. First, the virus enters the animal's body through a mucus-lined surface, the nose, mouth, or eyes. It uses its crown of proteins to fuse to a host cell surface, or a cellular package called an endosome, which is engulfed by cells. Once inside the host cell, the virus replicates its genome and uses the cell's machinery to make structural proteins critical to form new viruses that will soon escape the host cell. Instead of assembling by budding from the outer cell membrane like many viruses, coronaviruses assemble new viruses by budding in the early Golgi complex, a pancake-like structure that sorts and processes proteins and sends them to their final destinations, sort of like a post office. The viral proteins interact with each other, and the new genomes take a piece of the Golgi membrane as they form. They then move through the Golgi and into vesicles to be transported to the cell surface for release. Scientists recently found that coronaviruses are somehow able to neutralize the pH of the Golgi, which is somewhat acidic. It's thought to protect the spiky halo from being damaged by enzymes as the virus makes its slow way out of the cell in vesicles. These vesicles fuse with the host membrane and release the virus particles, which can then go on to infect new cells. It is our belief that continuing to pursue these lines of research could help identify new targets and strategies to interfere with infection and stop the virus in its tracks. Este primer video, la intención, como les comentaba, era pues presentar en general los coronavirus. Entonces, bueno, este segundo video es un poquito más corto y va más en concreto a los aspectos, digamos, moleculares y celulares, otra vez muy general, de cómo el virus, el coronavirus, entra en la célula y produce el daño celular que es lo que finalmente lleva a pues la enfermedad, ¿no? Researchers from China have used cryo-electron microscopy to show how SARS-CoV-2 infects humans. The study published in Science says the virus targets a type of receptor found on human cells in the lungs, heart, kidneys, and intestines. Citing Kingston University microbiologist Mark Fielder, Sky News reports that the virus seems to attack two types of lung cells: goblet cells that coat the respiratory tract with mucus, and ciliated cells that usually filter out pathogens.
A previous study published in Science found the virus spike protein has 2 receptor binding domains, or RBDs, facing downward and another facing upward. These allow the virus to bind with and invade human cells. The virus targets a human ACE2 receptor that has bonded with an amino acid transporter. This subtype of ACE2 structure has never been discovered before. The virus uses the spike protein's up RBD to penetrate the cell. The virus then dissolves its own protein shell and releases its RNA payload inside the cell, according to British Society for Immunology. A study in Frontiers in Microbiology says a coronavirus hijacks the cell's structure to reproduce. The viral RNA takes over the host cell's endoplasmic reticulum to replicate itself and to manufacture the protein parts to make new viruses. According to the Society for Immunology, the hijacked cell's Golgi bodies then package viral RNA and proteins in a viral protein shell. This leads to the creation of new viruses that leave the infected cell via the membrane. The study in Frontiers in Microbiology says coronavirus takeover imposes stress on the host cell. Cell death or apoptosis is the result when the infection overwhelms the host cell's ability to maintain homeostasis. Bueno, con estos dos videos, otra vez la intención fue darles una muy introducción general al tema, como resumen, digamos, de qué cosa es el SARS-CoV-2, la anatomía del virus. Es un virus férico, tiene un número de proteínas que son pues targets o blancos de posibles anticuerpos terapéuticos. La más importante es la proteína Spike, que es la que se pone en contacto con las células del hospedero y facilita la entrada del virus. Hay proteínas que son más bien estructurales, es decir, que forman la cápside del virus, como la proteína E y la proteína M. El virus es un virus de RNA que se asocia a la proteína de la nucleocápside, que es la que enrolla el RNA y lo estabiliza. Y bueno, por supuesto que está la bicapa lipídica, que es la que forma la cápside junto con las proteínas de la cápside. Existen, pues, en principio, dos grupos grandes de inmunoterapias. Una de ellas es la vacunación, que todos conocemos perfectamente. Hay una carrera global por llegar primero a tener una vacuna efectiva. Esto pues se llama inmunización activa, es decir, el organismo produce los anticuerpos que son necesarios para bloquear, inactivar o liquidar el virus en caso que entre en el organismo. La segunda parte, y de hecho pues aquí hubo cierta confusión hace un tiempo en una entrevista en CNN, la segunda es la inmunoterapia pasiva. También se puede considerar una suerte de vacunación pasiva, aunque evidentemente son anticuerpos que hay que ponerle a la persona, son fármacos que se introducen en el cuerpo y es una respuesta transiente. Dependiendo de la vida media del fármaco, pues así será la efectividad o la eficacia del fármaco. En este grupo pues hay dos tipos de inmunoterapia, el plasma convaleciente, que son los individuos que han tenido el virus y han desarrollado anticuerpos neutralizantes, y se puede usar ese plasma para ponérselo a otro individuo y protegerlo de la infección. Y en el segundo caso, que son los anticuerpos terapéuticos en sí, que son anticuerpos que se hacen ya sea de manera sintética o a través de la inmunización de ciertos animales. Existen, pues por supuesto, los anticuerpos monoclonales, uno solo, o se pueden combinar en un cóctel de anticuerpos, o incluso se pueden utilizar anticuerpos policlonales. Ayer, por ejemplo, conversando con un par de colegas, pues hay una compañía en México, Silanes, que está produciendo un policlonal en caballo que pues promete en este caso de la inmunoterapia. Nosotros vamos a enfocar, o yo voy a enfocar la conversación o la plática mayormente en los anticuerpos terapéuticos basados en diseño. Y un punto importantísimo, es decir, la diferencia entre una vacuna y un anticuerpo terapéutico, como bien lo dice, la vacuna protege, es profiláctica.
El anticuerpo puede ser profiláctico de manera transiente y de ahí pues la suerte de vacunación pasiva. Y lo más importante es que el anticuerpo cura. El anticuerpo se puede comportar como un fármaco, es terapéutico. Una de las pruebas, para mi gusto, más contundentes de la eficacia de los anticuerpos terapéuticos en el caso de las enfermedades infecciosas, pues salió hace aproximadamente un año en una nota de prensa en New York Times, y en este caso son anticuerpos que hay una compañía que se llama Regeneron, hay otras compañías que produjeron anticuerpos que lo utilizaron en el caso de ébola, que fue un gran problema de salud hace unos años, y en el 90% de los casos los pacientes fueron curados de la enfermedad. Esto fue, por supuesto, una gran noticia y un precedente súper importante para abordar el caso de COVID-19. De hecho, como vamos a ver, Regeneron también es una de las compañías que está liderando el desarrollo de anticuerpos terapéuticos en el caso de COVID-19. Esto, pues, la intención fue en unos 15 minutos, pues, darle otra vez un overview, una introducción muy general a COVID, cómo entra en la célula y qué tipos de inmunoterapia existen en términos muy generales. Entonces vamos a enfocarnos ahora en lo que son los anticuerpos terapéuticos, los métodos para descubrirlos y el caso de estudio que les comentaba de anticuerpos terapéuticos en oncología. Antes de esto, pues una muy rápida revisión de qué cosa es un anticuerpo, es decir, cómo se hace, cómo se conforma un anticuerpo. Este caso lo que tenemos es un anticuerpo, una IgG, donde pues tenemos lo que se llama FC o el Crystallizable Fragment y el fragmento que se une al antígeno que se llama FAP. Dentro del FAP tenemos los dominios variables. Esta rotación de los dominios variables están apuntando hacia nosotros lo que se llama el antigen view, es decir, lo que el antígeno ve en el anticuerpo, que son los sitios de interacción con el antígeno. En el caso de la cadena pesada, pues lo tenemos en amarillo, en el caso de la cadena ligera en rojo. Son 6 loops que forman el sitio de interacción, y el FC pues es la parte, como llama su nombre, cristalizable, y donde están las funciones efectoras del anticuerpo. Las funciones efectoras pues son básicamente la posibilidad que tiene el anticuerpo de reclutar otros elementos del sistema inmune a través de receptores que existen en otras células y sitios de interacción de esos receptores en esta parte de la molécula. Los anticuerpos, además de, pues, de manera natural, producir inmunidad ante diferentes patógenos, tienen muchas posibilidades desde el punto de vista de ingeniería, de diseño. Son muy versátiles. Se puede, por ejemplo, hacer la ingeniería de los dominios variables para incrementar o disminuir ciertas propiedades, como puede ser el punto isoeléctrico, la agregación, la solubilidad. Se puede en los CDR mejorar la afinidad de los anticuerpos, cambiar las propiedades de interacción de los anticuerpos con diferentes targets. Se puede utilizar el FAP solo como terapéutico, se puede unir a moléculas más grandes, como puede ser el polietilenglicol, para aumentar la vida media. Hay varios terapéuticos que se han hecho de esta manera. Y como comenté, en la región FC, pues hay una serie de residuos que se pueden cambiar y se puede mutar y variar la citotoxicidad del anticuerpo o las propiedades de vida media del anticuerpo. Todo esto ha generado una industria impresionante y tratamientos realmente efectivos, en especial, como les decía, en oncología. La forma, es decir, la parte específica, lo que da la especificidad a los anticuerpos son las regiones variables, y hay en principio 3 métodos para obtenerla. Un método es la inmunización tradicional, es decir, desde el año 1975 los monoclonales, antes de eso los policlonales. Les mencioné incluso un policlonal de caballo, que es una tecnología de hace 100 años. Se pueden inmunizar ratones, se puede inmunizar cualquier tipo de animal, siempre que la molécula sea lo suficientemente diferente
al organismo que se está inmunizando como para que el organismo la reconozca como extraña y desarrolle una respuesta inmune. La otra plataforma, y es una de las plataformas que voy a hablar al final de la presentación, es lo que se llaman las tecnologías in vitro, que puede ser fake display o yeast display, y lo que se hace es mostrar en fagos o en levaduras o en otros organismos, incluso en células de mamíferos, mostrar el repertorio de anticuerpos y seleccionar los anticuerpos de interés a través de un proceso que se llama panning. Y en los años 90 se desarrollaron un número de animales transgénicos. En particular hubo dos compañías que empezaron, por ejemplo Medarex, que desarrolló un ratón donde hicieron un knockout del repertorio de anticuerpos de ratón, hicieron un knock-in con el repertorio de anticuerpos humano. Entonces estos ratones, pues uno lo inmuniza como cualquier ratón, pero al final obtiene anticuerpos humanos. Dependiendo del proceso de descubrimiento, pues viene una segunda fase que es la optimización, y dependiendo por supuesto de la fuente, así hay que modificar los anticuerpos para hacerlo, vamos a decirlo, grado terapéutico. Por ejemplo, si uno tiene un anticuerpo de ratón que es inmunogénico, uno tiene que humanizarlo. Muchas veces hay que madurar la afinidad o modular la afinidad para lograr el efecto terapéutico que uno desea. En el caso, por ejemplo, de fake display, si uno está trabajando con blancos solubles, pues se requiere anticuerpos de muy alta afinidad y hay que ir a través de un proceso de maduración. Y en el caso de los animales transgénicos, pues este proceso es mínimo, es decir, el tiempo de desarrollo de anticuerpos obtenidos de animales transgénicos es realmente corto, porque son anticuerpos 100% humanos y que han ido por el proceso de la selección in vivo, y por lo tanto pues son anticuerpos muy amables de desarrollo. El proceso desde el descubrimiento hasta el mercado y más allá, pues del desarrollo de anticuerpos terapéuticos es un proceso largo, caro. Solo hay pocas compañías en el mundo que pueden llevarlo hasta sus últimas consecuencias, por lo caro y la infraestructura que se requiere para hacerlo. Hay varias etapas. Hay una primera etapa que es lo que se llama descubrimiento temprano, y es donde se identifica un target. Se hace el descubrimiento de los primeros candidatos a desarrollarse, y esto pues normalmente en esta etapa se generan varios candidatos de donde uno puede seleccionar, y en una segunda etapa optimizar. Por ejemplo, si uno tiene un anticuerpo de ratón, puede hacer la humanización. Una vez que uno tiene un candidato o dos o tres candidatos que ya uno sabe que hacen lo que deben hacer desde el punto de vista de la interacción con los blancos terapéuticos, pues se comienzan los estudios preclínicos. Ya en esto implica estudios de eficacia en animales, por ejemplo, formulación, pruebas de conceptos, ver si realmente lo que uno pensó inicialmente, el anticuerpo que uno tiene, realiza esa digamos, tarea terapéutica. Y pues se prepara células estables, se produce material para ir a las agencias regulatorias, en el caso de Estados Unidos la FDA, en el caso de México la COFEPRIS, y pedir permiso para hacer los estudios clínicos, es decir, hacer los estudios en humanos. Los estudios en humanos pues tienen básicamente tres fases. La primera fase es donde se estudia si el anticuerpo es seguro o si es tóxico. Y además de eso se escala la dosis que se va eventualmente a probar en la fase 2, que es la fase donde se demuestra en un grupo pequeño de individuos la eficacia del anticuerpo. La fase 3 es similar a la fase 2, pero ya en una población de cientos o miles de individuos, para ver cómo se comporta el anticuerpo, en este caso el anticuerpo también se hace en las vacunas, cómo se comporta en población, con toda la variabilidad que eso implica. De ahí, pues después de la fase 3, se pide aprobación otra vez por las agencias regulatorias, y bueno, pues se pasa
a el registro del anticuerpo terapéutico y la aprobación para hacer la venta como un fármaco. Y después, pues ya un proceso que es el proceso post-market, es decir, después de vender el anticuerpo, donde hay un seguimiento buscando pues controlar si hay algún problema desde el punto de vista de que salió un lote malo, si hay algún evento adverso, en fin, que haya un monitoreo de cómo se está comportando este fármaco, en este caso el anticuerpo terapéutico, en la población. Como les decía, un proceso largo, dependiendo, es decir, pues, dependiendo del tipo de target, del tipo de enfermedad que se va a tratar, pues el proceso puede durar 3, 7, 9 años y como les digo, los costos están un poco inflados, pero estamos hablando de muchos cientos de millones de dólares. Con esta, digamos, idea, pues publicamos un review en el año 2018 haciendo una compilación de todos los anticuerpos que hay en el mercado en el caso de oncología y como les decía voy a utilizar esto como digamos banco de trabajo para mostrarles cómo ha sido el desarrollo de los anticuerpos terapéuticos en los últimos años, desde 1975 donde se comenzó a trabajar en los anticuerpos monoclonales. La primera pues fue en el año 75 una publicación por Colby Mistan donde mostraron que se pueden hacer anticuerpos monoclonales. Esto por supuesto abrió la puerta a una serie de aplicaciones, entre otras lograr anticuerpos de una especificidad dada y producir estos anticuerpos en cantidades en principio infinitas. Y con esto, por supuesto, tener acceso a la terapéutica. La gran limitación fue que pues, estos anticuerpos, por ser de ratón o de rata, pues son inmunogénicos en humanos. Y el primer modificación importante sucedió en UCLA, en California, y se llamó quimerización, es decir, la parte FC del anticuerpo e incluso los dominios constantes del FAB se reemplazaron los de ratón con humanos y con esto el 70% de la molécula era humano y por lo tanto no tan inmunogénica. Hubo varios intentos de anticuerpos quimerizados, algunos exitosos. Lo que siguió fue la humanización, que fue modificar las regiones variables también para hacerlas más humanas y así minimizar más todavía la inmunogenicidad de los anticuerpos. Y finalmente, pues vinieron dos técnicas que revolucionaron el área de los anticuerpos, en especial de los anticuerpos terapéuticos. Una es el Phage Display en el año 90, la otra son los animales transgénicos en el año 94. Cabe mencionar que hace un par de años le dieron el premio Nobel a los dos personas que inventaron el Phage Display y esto nos da una idea de qué importante fue esta técnica. El otro premio Nobel se lo dieron a Milstein en el año 79 creo que fue y estos dos hitos en la historia de los anticuerpos terapéuticos pues, han sido básicos para producir todos los anticuerpos que voy a mostrarles ahora y cómo se ha ido exponenciando la cantidad de anticuerpos terapéuticos en el área de oncología. El primero, pues este anticuerpo, que es un anticuerpo totalmente de ratón. De hecho, lo retiraron del mercado, ahora está otra vez por las razones de la inmunogenicidad del anticuerpo, pero tiene un nicho muy especial y lo volvieron a reintegrar al mercado recientemente. Después, pues tenemos, como les decía, algunos anticuerpos muy famosos, rituximab, por ejemplo, que es un anticuerpo quimérico, otros anticuerpos humanizados, y aquí pues empezó la explosión en los años 2005, se dio la gran explosión de los anticuerpos, y todos estos anticuerpos en los últimos 10, 15 años han colmado el mercado de anticuerpos terapéuticos. El código de color, como se darán cuenta, quimerizados está en violeta, azul humanización, azul claro Phage Display y los anticuerpos que han surgido de animales transgénicos pues están en gray, están en otro color. Aquí pues tenemos
este gráfico resume lo que se está mostrando aquí de manera gráfica, pues el número de anticuerpos que se han ido ingresando en el mercado con los años. Y como vemos, esta curva que está aquí son los anticuerpos, la acumulación de esos anticuerpos. Actualmente hay 21, hasta el año 2018 había 21, ahora hay 2 anticuerpos más. Estamos hablando de 23 anticuerpos terapéuticos en oncología. El año 2015 y 2014 fueron años muy importantes para los anticuerpos terapéuticos en oncología. Hay un montón de mecanismos, no voy a entrar en los detalles, solo mencionarles que cada anticuerpo es un juego entre las regiones variables y el FC y modulan así la eficacia de los diferentes anticuerpos. Con esto vamos a unir ahora la primera parte, que es COVID-19, con los anticuerpos terapéuticos, y vamos ya a entrar en materia de anticuerpos terapéuticos en COVID-19. Esto es una figura que tomé de un review reciente, que es una figura compleja. Aquí está representado el SARS-CoV-2. Estos son partes del sistema inmunológico, es decir, los linfocitos B, los linfocitos T, macrófagos, células dendríticas, y cómo el COVID entra a la célula. El punto de esta lámina es que con cuidado uno se fija y hay unos números. Hay un número que es 26, y eso quiere decir la cantidad de posibilidades o el número de posibilidades diferentes de atacar el COVID o el SARS-CoV-2 con anticuerpos terapéuticos. Todos estos números son potenciales targets o blancos terapéuticos para anticuerpos en el caso de COVID-19. Me voy a nada más que centrar en los que están en el virus como tal. Blancos terapéuticos, por supuesto, los más importantes, como vamos a ver después, está la Spike, que es la que interactúa con la célula blanco, y en especial la RBD, que es el Receptor Binding Domain, que es lo que se pega a la AC2 en el caso de la célula blanco y facilita la penetración del virus. Dentro del virus también, pues, están las viroporinas, que pueden ser targets de anticuerpos terapéuticos, y otras proteínas, como les mencionaba al principio, las proteínas de la cápside y la nucleoproteína en principio pueden ser targets de anticuerpos terapéuticos también. Entonces hay un montón de posibilidades de realmente crear anticuerpos que impidan el desarrollo de la enfermedad, del virus, impidan la entrada en la célula, y, como les decía, una vez en la célula, pues lo destruyan y curen de la enfermedad. Esto es otro review interesante, muy fresco, todavía está de hecho en prensa, donde se listan todos los anticuerpos o todas las investigaciones que se están haciendo en términos de anticuerpos terapéuticos en SARS-CoV-2. Si uno, es difícil de verlo, los detalles, pero les cuento que son 45 diferentes grupos o estudios que se están haciendo en el caso de anticuerpos terapéuticos actualmente. Quizás hay más, esto es lo que reporta el review, y yo creo que es una cantidad bastante grande de iniciativas que se están siguiendo para desarrollar anticuerpos terapéuticos. Solo para resumir los 2 elementos más importantes de la tabla, y por supuesto es difícil de seguirla. Uno es cuáles son los targets. Les contaba que los targets fundamentales son los targets que son del virus, es decir, que son parte integral del virus. Y aquí pues vemos, son de estos 45 desarrollos que lista la tabla, cuáles son contra el virus. No especifican exactamente contra qué proteína. Aquí hay de todo tipo de las diferentes proteínas que tiene el virus. Dentro de las proteínas que se especifican, pues la mayoría van contra la RBD, es decir, más de 10, alrededor de 12. En el caso del Spike, que dicho sea de paso, también incluye la RBD,
pues son casi 10 y hay un par de otros desarrollos que no están especificados o la tabla no hace disclosure de estos desarrollos. Entonces, 45, la mayoría en general no se describen, pero en el caso de los que se describen, pues yo diría que prácticamente el 50% van contra la spike, como les mencionaba antes. Si miramos en qué estado del desarrollo terapéutico están estos desarrollos o estas iniciativas de diferentes grupos en el mundo, pues tenemos que la mayoría están actualmente alrededor de 26, 27 que están en preclínico, es decir, están todavía en el desarrollo, viendo la eficacia en modelos animales, desarrollando las líneas estables, caracterizando los anticuerpos, haciendo la formulación de los anticuerpos. Hay aproximadamente 10, quizás 11, que están entrando en fase 1, todavía no están entrando en fase 1. Estos anticuerpos pues básicamente están aplicando a las agencias regulatorias para ir a humanos, pero ya está, digamos, el paquete preclínico completamente establecido. Hay unos 4 anticuerpos que están en fase 1, es decir, están probando qué tan seguros son estos anticuerpos. Hay un anticuerpo que está en fase 1-2, en otras palabras, están probando la eficacia de este anticuerpo en humanos. Y finalmente hay un anticuerpo que de hecho es una molécula que no es exactamente un anticuerpo, es una variante de un anticuerpo, aunque se basa en la molécula de anticuerpo, que está llegando a fase 3. Y este anticuerpo, como les había conversado, viene de esta compañía que se llama Regeneron, que fue la misma compañía que probó los anticuerpos contra ébola que les presentaba al principio y que por lo tanto tiene muchísima experiencia en cómo desarrollar anticuerpos terapéuticos en enfermedades infecciosas. Les quiero nada más que ilustrar muy rápidamente dentro de todo este marasmo de desarrollo y esta complejidad de anticuerpos terapéuticos que se están desarrollando. Quisiera hacer énfasis en 2 casos que son los que están aquí con estos rectángulos en la tabla. A mí me llamaron en particular la atención porque primero son 2 tipos de anticuerpos diferentes obtenidos de 2 fuentes totalmente diferentes y además de eso, pues aparentemente según lo que cuentan los autores y lo que se ha visto en las estructuras que les voy a presentar en un minuto, tienen mecanismos de acción diferentes, es decir, llegan a la neutralización del virus a través de mecanismos diferentes de interacción con la RBD. De hecho, los 2 son anticuerpos contra el RBD, pero contra diferentes regiones de la RBD. Aquí, como les decía, lo que vemos en rojo es la AC2, es decir, la proteína de la célula blanco donde se pega la spike a través del RBD, que está en blanco aquí. En azul vemos uno de los anticuerpos que estaba en la tabla, que se llama BHH72. Este anticuerpo, de hecho, no es un anticuerpo común, es un anticuerpo que se obtuvo en llama. La llama y los camélidos en general tienen un repertorio de anticuerpos muy interesante porque la mitad del repertorio perdió la cadena ligera en la evolución y lo que se obtiene son regiones variables solubles que hacen las funciones de los anticuerpos normales. La ventaja que tienen estos, digamos, incluso le llaman nanobodies, es decir, nano anticuerpos, la ventaja que tienen es que son menores, por lo tanto tienen mayor penetración en el tejido y sobre todo tienen una característica es que son muy estables. Es decir, estos anticuerpos se pueden calentar a 80 grados por 10 minutos, 15 minutos y se vuelven, se refoldan. Es decir, se rehacen una vez que uno vuelve a condiciones normales. Entonces son anticuerpos que incluso algunas de las compañías que lo desarrollaron, por ejemplo, Ablix o Domantis,
hablaban de la posibilidad de pues inhalarlo o someterlo a estreses que normalmente un anticuerpo terapéutico no está. Incluso decían de ponerlo dentro de los cigarros, en fin, una serie de ideas de cómo formular estos anticuerpos. Entonces, uno de esos anticuerpos, se obtuvo por inmunizar lamas o llamas, y actualmente está en desarrollo, como les mostré, está de hecho en desarrollo preclínico todavía. El otro anticuerpo que se obtuvo en Scripps, que es un anticuerpo de los más viejitos, que se llama CR3022. Este es un anticuerpo ordinario, se obtuvo por Fate Display, y a partir de un repertorio de individuos infectados, pero no infectados con COVID-2. Son individuos que tenían el primo de COVID-2, que era COVID, es decir, SARS-CoV sin el 2. Y esto, pues, como sabemos, fue una epidemia que hubo en China hace unos años, se controló, y es interesante que el 70% de las proteínas de estos virus, del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV, son muy parecidas. Hubo muchos anticuerpos que se hicieron en esta época que cuando llegó el SARS-CoV-2 salieron nuevamente a la luz, y esto es uno de ellos que se está desarrollando actualmente en Scripps. Es interesante lo que les decía de los mecanismos de acción. En el caso de el VHH72, lo que hace es bloquear, como estamos viendo aquí en la cristalografía, bloquear la interacción de la AC2 con la RBD. En el caso del CR3022, como se puede ver perfectamente aquí, esta molécula en violeta no interactúa en la región en donde se une la RBD con la AC2. Es decir, se une en una parte exterior y aparentemente, basado en lo que hasta el momento se sabe, hay varias cristalografías, hace un cambio conformacional y evita y neutraliza el virus de esa manera. Es decir, hay una conformación particular de la spike donde se une el anticuerpo, y esa conformación particular del spike, cuando se une al anticuerpo, la inactiva y no deja que el virus entre en la célula. Entonces, como les decía, dos fuentes totalmente diferentes: inmunización de llama, Fate Display de humano, dos moléculas diferentes, dos mecanismos de acción diferentes, y las dos están en este momento en preclínico, o incluso creo, si no mal me equivoco, el CR3022 está por llegar a la clínica, todavía está en preclínico. Bueno, lo importante también es que pues, el SARS-CoV-2, los primeros casos se reportaron en diciembre del 2019. Realmente se hizo, vamos a decir, importante como pandemia alrededor de febrero. Los primeros casos en México se reportaron en febrero. Y es interesante que ya tenemos varios anticuerpos en clinical trials, es decir, en desarrollo clínico, en menos de un año. Y esto, el anticuerpo de Regeneron, pues está ahora precisamente en fase 3, y todo esto ha sucedido en menos de un año. La expectativa es que por el final del año próximo, principios del que viene, pues llegue alguno de estos anticuerpos terapéuticos digamos, complete los clinical trials y se puedan ya utilizar como terapéuticos junto o como incluso adición a la vacuna. Como les decía, no solo pudieran aportar protección transiente, por ejemplo, un individuo que se va a exponer, el anticuerpo está circulando aproximadamente 20-21 días, es posible tener protección, pero más importante, en los casos, por ejemplo, graves, pues puede tratarse con estos anticuerpos en vez de otras terapias que actualmente son relativamente eficaces y no del todo, en muchos casos, pudiera el anticuerpo ayudar. Por supuesto que esto va a sentar un precedente importantísimo desde el punto de vista de cómo el campo de anticuerpos terapéuticos va a evolucionar en los próximos años. Es decir, de la FDA teniendo este proceso de 7-8 años donde toma un montón de tiempo llegar a los pacientes, pues
muy posiblemente después de COVID y de estos desarrollos acelerados, pues va a haber nuevas regulaciones, nuevas formas de ver los anticuerpos terapéuticos y es muy posible que el proceso se reduzca significativamente y que los costos también caigan. Bueno, me quedan aproximadamente 15-20 minutos de la hora que se supone que debo usar para la presentación y quisiera en estos 15 minutos pues compartirles qué es lo que estamos haciendo en el IPN México, en nuestro grupo, en este caso de las inmunoterapias, y no solo de las inmunoterapias, sino de otros desarrollos que estamos haciendo otra vez en UDIVI, en el Instituto Politécnico Nacional. Lo primero, con mucho orgullo, pues es un test diagnóstico que hemos desarrollado. Esta es la cajita, los diseñadores pues se esmeraron, se ve muy bonita. Y esto es un kit que está completo y nos está sirviendo para medir anticuerpos IgG en individuos ya sea infectados o no sintomáticos, en fin, nos permite medir anticuerpos anti-COVID-19 en individuos. Por supuesto que si el individuo estuvo expuesto al virus, hay una posibilidad grande que tenga anticuerpos ante el virus y sería lo que se llama un seropositivo. Este es un kit basado en un ELISA. Lo primero que hacemos es pues, recubrir placas de ELISA con una de las proteínas del virus, en este caso RBD. Tomamos una muestra de sangre, se toma el suero. Las muestras son extremadamente, los volúmenes son muy bajos porque pues hacemos una dilución de 1 en 100 y se usan aproximadamente 50 a 100 microlitros, es decir que con 1 microlitro de suero pues en principio funciona. Se incuba, se lava, se usa un anticuerpo secundario anti-IgG total y bueno pues se sigue con los reactivos estándares de ELISA y una lectora de placas de ELISA. Una de las claves de este kit, porque pues lo demás son básicamente reactivos universales, es la RBD. La RBD la producimos en nuestro laboratorio a partir de un vector que nos donaron de Mount Sinai en New York. Este vector pues produce la RBD. Aquí esto es una purificación, una expresión y una purificación que hicimos en el grupo, 200 mililitros de células HEC, que son células de mamíferos. Se hizo la transfección del vector. Y esto es un ejemplo de uno de los lotes de purificación. Aquí tenemos un control de calidad, que es un Size Exclusion Chromatography, una cromatografía de exclusión molecular analítica. Vemos que tiene un pico mayoritario que corresponde aproximadamente con la talla del RBD, que aquí está, este es el spike y la RBD está en rojo. Y pues hay unos picos que son de minoritarios, es decir, el pico del RBD, aquí digo M de monomérico, es alrededor del 71%. Hay un pico que corresponde a 2 veces el tamaño del monómero, es posible que sea un dímero, y un pico que corresponde a 3 veces aproximadamente el tamaño del monómero y es posible que sea un trímero. Recordemos que la RBD per se no existe, es decir, es parte de la spike y hasta cierto punto es de esperar que cuando uno la solubiliza pues, o cuando la expresa como monómero, pues haya ciertas conformaciones que tiendan a ser multiméricas. De hecho, pues la forma de mostrar esto es con un SDS-Page Gel. Aquí está el marcador de peso molecular. Esta es la proteína no reducida, es decir, básicamente este conjunto de picos. Una vez que se reduce la proteína, todo pasa a ser monómero, lo cual confirma que son formas multiméricas, digamos, minoritarias de la RBD que se está produciendo. Y como vemos también aquí, pues es bastante limpia la preparación. Esto nada más que es un pase a través de proteína A. Es un pase a través de la RBD tiene una cola de histidina, se pasa a través de un histtrap
y se obtiene la proteína esta que estamos viendo en un solo pase. Es muy eficiente el proceso. El rendimiento actual, que es un rendimiento relativamente bajo, es de 2 miligramos por litro si se consideran todos los picos. La buena noticia es que, recordemos, el kit diagnóstico lo que lleva es 1 microgramo por pozo, por lo tanto, con 1 litro, de producción, pues hay unas cuantas placas de lisa que se pueden hacer. Es decir, estos serían aproximadamente 2.000 microgramos. Si se usa pues 1 microgramo, habría aproximadamente 2.000 pruebas que se pueden hacer. Entonces, con esto, pues hicimos la validación del kit, comparamos lo que tenemos con la RBD con una proteína, con la proteína S1. Esta proteína la compramos, una proteína comercial. Estos son 50 sueros que son positivos por diagnóstico basados en RT-PCR. Y la pregunta aquí fue si nuestro kit es capaz de ver todos los positivos. Y efectivamente, todos son positivos. Hicimos también algunos análisis de isotipo, pero por problemas de tiempo no voy a entrar en los detalles. Y el punto es que si uno compara la proteína comercial S1 contra nuestro RBD, pues es bastante, digamos, confiable lo que estamos obteniendo. Estos resultados se mandaron a publicación hace aproximadamente 1 mes, 2 meses. A International Journal of Infectious Diseases. Y pues además de esto, y es lo más importante para nosotros, es que está en evaluación en el INDRE y tenemos información, digamos, preliminar de que los resultados hasta ahora son consistentes con lo que se espera basado en kits comerciales, y de hecho hemos tenido muy buen feedback de las personas que han trabajado con el kit. La otra que estamos haciendo, el otro proyecto, es un proyecto de descubrimiento de anticuerpos terapéuticos. La plataforma que tenemos le llamamos Althea Gold Libraries. Esta es la publicación, fue una publicación que hicimos en el año 2019 en colaboración con varios grupos. Una compañía que está en San Diego que se llama ADL, Philippe y René son de esta compañía, es Mayra, la doctora Mayra, y pues Uriel, Iván, Keila, Marianne, que es de un consorcio que está en Nueva York, es un consorcio que tiene 3 instituciones, de hecho se llama TDI por las 3 instituciones, Rockefeller University, Cornell Medical Center y Sloan Kettering. Ellos fueron nuestros sponsors, es decir, los que pagaron por el desarrollo de la plataforma, y nosotros pues hicimos 2, una para ellos y una para nosotros, y la nuestra pues la estamos usando en un número de proyectos internos en UDIVI, incluyendo, como les voy a mencionar, un proyecto de selección de anticuerpos terapéuticos contra SARS-CoV-2. La plataforma tiene toda una serie de diseños, de diferentes scaffolds humanos que dan diferentes propiedades en el sitio de interacción. Esto es una vista otra vez de lo que se llama antigen view, lo que el antígeno ve en el anticuerpo, que son el sitio de interacción visto desde el antígeno. Aquí está la cadena ligera, la cadena pesada, y en el centro pues tenemos el CDR3 de la cadena pesada, que es una de las claves de los anticuerpos para definir la especificidad y la afinidad de las moléculas que se seleccionan de las librerías. También inventamos, y esto incluso aplicamos una patente, un proceso para maximizar la cantidad de cadenas de diversidad de la librería y funcionalidad de la librería. Una larga explicación, pero pues lo que hicimos fueron 3 pasos. En un primer paso hicimos una librería sintética. Se mandó a hacer a una compañía en China. Clonamos la librería sintética en nuestros vectores de Fate Display. Hicimos un calentamiento de la librería y capturamos con proteína A para quitar todos los anticuerpos que no eran estables, que se agregaron a esa temperatura. Generamos una librería secundaria o librería filtrada.
Y aquí viene una clave importante y es que es una librería semisintética. Para no disminuir diversidad de la librería, utilizamos 200 donantes, es decir, las PBNCs de 200 donantes mexicanos, menores de 40 años, 100 mujeres, 100 hombres. Amplificamos los CDR3 naturales y se los clonamos junto con la librería que venía es decir, junto con la parte sintética que venía de la librería filtrada. Y esto, pues, finalmente fueron las librerías secundarias que nosotros le llamamos, que es lo que le bautizamos con el nombre de Althea Gold Libraries. A través de una serie de experimentos nosotros demostramos que la funcionalidad y la diversidad de la librería aumentó en la medida de que se fue el proceso, que fue el proceso de enriquecimiento a través de la filtración y el sometimiento al, digamos, el estrés térmico. En fin, hay datos mostrando esto en el artículo. Y bueno, pues de hecho, no solo estamos nosotros usando esta plataforma, como les digo, TDI tiene una copia de la plataforma y hemos vendido otras 2 plataformas a 2 compañías que nos han solicitado licencia para usarla. Con esta plataforma y en un proyecto de CONACYT que nos dieron hace un par de años, pues esto fue uno de las formas que tuvimos de validar las librerías. Y lo que hicimos fue tomar un problema importante en México, que es la infección por el virus del chikungunya. Actualmente no es un problema y por supuesto que está totalmente olvidado con el asunto de COVID, pero hace un par de años se consideraba importante porque pues sabemos que las infecciones o los brotes de chikungunya y de otras enfermedades virales pues son recurrentes. De pronto se apagan, de pronto aparecen y es mejor estar preparado, como hemos visto, que en ese momento empezar a trabajar en este asunto. Entonces, como modo de prepararnos, pues tomamos el virus, un aislado que nos donaron unos colaboradores, y pues desarrollamos la tecnología para purificar los virus. Aquí pues está el proceso muy esquemático. Básicamente se hacen un par de precipitaciones, una centrifugación, una ultracentrifugación y se aísla los virus, en este caso chikungunya. Esto es un gel de chikungunya mostrando las proteínas importantes de la cápside del virus, mostrando además que si uno tiene 1 microgramo o 2 microgramos, pues se ve una relación dosis-respuesta, entre comillas, es decir, lo cual nos está diciendo que no es pues un artefacto del gel. Y más importante, en colaboración con el IBT, pues hicimos la microscopía electrónica del virus y ahí pues tienen todas las características anatómicas del chikungunya, es decir, el diámetro que es redondo y todo lo que se espera del chikungunya. Con ese virus emprendimos un panning con las librerías que les mostré de Althea y hicimos un screening siguiendo 2 digamos, ramas, una ELISA, otra Next Generation Sequencing, y para no hacerle, de hecho el título aquí debe ser chikungunya, para no hacer la historia larga, pues estos son los resultados más importantes de ese trabajo, que es un proyecto, ya les digo, de CONACYT, que ya se cerró de manera exitosa. Aquí tenemos los controles, estos son anticuerpos comerciales, anti-chikungunya, anticuerpos neutralizantes, y estos anticuerpos son los nuestros. Este anticuerpo particular rojo, que es el C7, como vemos es un anticuerpo muy potente, que no tiene nada que envidiarle a alguno de los anticuerpos mejores comerciales. De hecho, la proposición es hacer un kit diagnóstico eventualmente, ahora cuando pase el COVID, lo teníamos esto como prioridad, ahora estamos priorizando el COVID, utilizarlo en un kit diagnóstico para detectar el virus, no anticuerpos, sino el virus, y poder estar listos en el futuro para algún brote de chikungunya. Lo que ven aquí en esta segunda figura, debajo de este ELISA, es la especificidad de los anticuerpos. Aquí probamos los anticuerpos contra chikungunya, contra la fiebre equina venezolana, dengue y Zika,
Y bueno, esto es albúmina de suero bovino. La idea aquí fue demostrar, sobre todo en el caso de dengue y chikungunya y Zika, que coexisten en las mismas regiones y tienen el mismo vector, que es el mosquito de transmisión, estar seguro de que podemos hacer un diagnóstico diferencial con estos anticuerpos. En el caso de la fiebre equina venezolana, pues sí hay cierta transmisión a humanos, aunque no es lo más relevante. Y además de eso es muy cerca desde el punto de vista estructural con el chikungunya y por eso vemos alguna reacción cruzada. Sin embargo, consideramos que los anticuerpos son muy específicos, sobre todo con estas enfermedades que coexisten y que necesitamos diferenciar en el futuro. Estos resultados, por supuesto, que se mandaron a publicar, están en revisión. Por el asunto de COVID, pues se ha retrasado la publicación y la revisión, pero esta es la revista donde se envió, pero lo interesante es que el artículo es público, es decir, cualquiera puede verlo. Como políticas de las revistas, muchas de las revistas están publicando artículos sin peer reviewed, nada más que para estar alerta por si hay alguna información interesante que no se demore en el proceso de revisión. Entonces el artículo es público, este es el número de acceso y bueno, pues estamos muy orgullosos de este trabajo. Y lo más importante, basado en esta experiencia con el chikungunya, pues cuando empezó el asunto con SARS, con COVID-19, pues pensamos que podíamos abordar este proyecto con todo eso que aprendimos en el caso de esta pandemia. Y de hecho la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia y yo enviamos un proyecto que ya está aprobado y llevamos ya un tiempo trabajando en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos en México para tratar COVID-19. La estrategia de selección, esto nada más que preliminar, pues la estrategia de selección es, tenemos la RBD, podemos producirla en grandes cantidades, bastante, yo diría que de muy buena calidad, y la estrategia es seguir la misma estrategia que hicimos con chikungunya, y de esta manera pues buscar anticuerpos humanos de alta afinidad, de alta especificidad contra el SARS-CoV-2. Esto, por supuesto, es un trabajo que está en progreso. Esperamos en las próximas semanas tener resultados que eventualmente publicaremos y pues seguiremos el proceso del desarrollo terapéutico como en el caso de otros laboratorios. Con esto, pues esta es la última lámina. Ha pasado una hora desde el principio de la plática. Un resumen, pues le puse dos videos, uno hablando en general de los coronavirus, otro hablando de cómo entra el SARS-CoV-2 en la célula y cuál es el efecto que tiene, cuáles son los tipos de inmunoterapia, y me enfoqué en el caso de los anticuerpos terapéuticos, no solo como posible inmunoterapia pasiva, sino también como terapéutico, es decir, como medicina. Les ilustré el proceso histórico del desarrollo de anticuerpos terapéuticos con un caso en oncología, donde ha sido quizás una de las historias más interesantes y provechosas de los anticuerpos terapéuticos. Recordemos que hace unos años, pues si uno tenía cáncer o lo ponían en radioterapia o quimioterapia o sencillamente lo desahuciaban. Actualmente, pues muchas de las enfermedades oncológicas se curan gracias a los anticuerpos terapéuticos. Uní las dos partes, la primera, la del COVID-19 con los anticuerpos terapéuticos, para mostrarle en qué estado del arte está el caso de los anticuerpos terapéuticos en COVID-19. Como le dije, hay al menos 45 desarrollos, de los cuales hay uno prácticamente en fase 3, de hecho en fase 3, hay uno en fase 1-2 y hay otros muchos en fase 1 y varios entrando en fase 1, y hay pues alrededor de 50% en desarrollo preclínico, en total 45. Y finalmente pues les hablé del trabajo que estamos haciendo en el Politécnico, el kit diagnóstico que está en evaluación, con muy buen feedback y
pues un futuro en principio promisorio. El proyecto que hicimos como preámbulo a COVID-19 con chikungunya y el proyecto en que estamos trabajando actualmente en COVID-19. Y con esto pues les quiero agradecer su tiempo y me dijeron que pues se mandan preguntas y que hay alrededor de media hora para contestarlas. Doctor, muchísimas gracias por esta excelente presentación con este panorama tan amplio de los anticuerpos terapéuticos. Entonces, si le parece bien, podemos empezar con algunas preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, la primera es una petición. Parece que en alguna de las plataformas no se pudo reproducir el audio de los videos. Entonces, me están pidiendo si después nos puede compartir los links de los videos para que los podamos subir a los canales de la Sociedad Mexicana de Inmunología, para que posteriormente puedan ver estos videos que nos presentó el día de hoy. Sí, inmediatamente que pues colguemos, yo te mando, Rommel, los dos links. De hecho, ayer los revisamos, no sé si quedaron por ahí en algún lugar. O si incluso quieres que te mande la presentación y se comparte. No sé incluso si las presentaciones se van a hacer disponibles a todo el mundo. Si usted así lo desea, doctor, así lo hacemos. Pues yo no tengo ninguna limitación, no hay ningún material confidencial y pues ahí en la presentación pues le dan el Creo que va play a ser mejor, y tienen todo. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, empezamos con las preguntas entonces, doctor. La primera pregunta creo que tiene que ver mucho con la noticia que ayer escuchábamos con los efectos secundarios de la vacuna y preguntan precisamente cuáles son los riesgos de las terapias con los anticuerpos terapéuticos. ¿Hay efectos secundarios? ¿Cuáles son los principales que se presentan con el uso de los anticuerpos terapéuticos? Bueno, depende, es decir, depende de varios elementos, depende del target. Si es un target, hay targets que, por ejemplo, no solo están en la célula que se quiere tratar, sino en otra célula. Entonces, pues hay lo que se llama on-target toxicity, y es que el anticuerpo, además de hacer su trabajo en la célula, digamos, blanco, pues ataca a otras células y se genera, puede haber destrucción, puede haber un efecto de depresión de células del sistema inmunológico. Es decir, pueden haber muchos efectos secundarios por on-target toxicity. Eso es una de las posibilidades. Ya mencionamos también el asunto de la inmunogenicidad, y eso ha sido una clave en el desarrollo de los anticuerpos terapéuticos, como hemos visto. Es decir, desde el año 75 pues se pensó que ya íbamos a resolver el problema con los anticuerpos monoclonales y resultó que tuvieron que parar básicamente en los desarrollos. El área de anticuerpos monoclonales se vino al suelo hasta que empezó la quimerización, la humanización, y ha habido incluso muchos casos adversos donde se han desarrollado respuestas inmunes. Esos son los peores casos. En los mejores escenarios, la inmunogenicidad pues trae consigo que eventualmente el cuerpo desarrolla anticuerpos contra los anticuerpos terapéuticos, y lo que hacen es inhibir la acción de los anticuerpos terapéuticos. Entonces, imagínense que ahora, eso sobre todo los tratamientos que requieren más de una dosis y que son de enfermedades crónicas, no como el cáncer, que bueno, pues uno tiene un problema, lo ataca y a lo mejor con 3 o 4 dosis resuelve el problema. Si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad autoinmune o algún desorden ya que digamos es crónico, cuando se usa el anticuerpo terapéutico de manera repetida, pues se genera inmunogenicidad y resulta que se inhibe el fármaco. Eso es lo que se llama los ADA, es decir, anticuerpos anti-drug, es decir, anticuerpos que están contra la droga o contra la medicina. Y entonces hay que hacer reemplazamiento con otros fármacos. En el caso de las enfermedades virales, pues sí hay que tratarla con muchas
dosis y con muchas repetidas, porque pues otra vez no protegen, es decir, básicamente la protección es transiente y bueno, pues existe el riesgo que la persona se reinfecte porque los anticuerpos no son de la persona, pues a lo mejor hay que aplicarla varias veces y es posible, puede ser un riesgo la inmunogenicidad, por eso es importante que pues los anticuerpos sean lo más humanos posible. Yo no sé, es decir, esto es algo que no puedo contestar así de primera mano. Tendría que ver si hay algún tipo de reacción cruzada entre la RBD y algunas proteínas del organismo y esto pudiera generar toxicidad. Hasta donde tengo el dato, pues la RBD es muy inmunogénica y es muy diferente, por lo tanto es muy inmunogénica y no sé si realmente hay el riesgo de que por estar haciendo blanco en la RBD, pues uno vaya a cometer el riesgo de darle a otro tejido. Hay otros casos también, en el caso de las enfermedades virales, donde los anticuerpos incluso facilitan la entrada del virus y eso pues hay que tener con mucho cuidado porque lo que hacen es potenciar la enfermedad viral y eso pues hay que tenerlo durante el tratamiento preclínico. Hay que estar muy claro en los modelos preclínicos que el anticuerpo pues está realmente bloqueando y no está potenciando. Esto también tiene que ver con el isotipo. Es decir, si el isotipo es un isotipo tóxico, si no es tóxico. Entonces esos son los riesgos. En resumen, en general, on-target toxicity, inmunogenicidad, eso se aplica también a las enfermedades virales. Y en el caso concreto, pues se ha reportado que puede haber, no en el caso de COVID, en otros virus, incluso en chikungunya, que puede haber facilitación por los anticuerpos. Hay que tener en cuenta que el mecanismo pues excluye eso. Y en el caso de COVID-19, yo no sé si hay algún tipo de homología donde pueda haber toxicidad por un equivalente a on-target toxicity. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente respuesta que contesta otras preguntas que habían hecho dentro del chat. Otra de las preguntas tiene que ver que, bueno, otra vez en los medios de comunicación se habla muchísimo del desarrollo de las vacunas, pero se habla poco del desarrollo de anticuerpos terapéuticos. ¿Cuáles serían las ventajas de los anticuerpos terapéuticos con respecto a las vacunas? Bueno, como habíamos mencionado, la ventaja que a mi modo de ver, y de hecho hay varios artículos, no solo, digamos, en el aspecto científico y en la literatura científica, hay varios artículos, varias entrevistas en CNN, en New York Times, digamos, en público abierto, donde, pues, incluso si se piensa que la vacuna no, hasta ahora hay dudas, no solo por lo que pasó con AstraZeneca, sino hay mucha conversación sobre si el virus realmente reinfecta o no reinfecta. Entonces, bueno, si el virus reinfecta porque desarrolla mutantes, como pasa por ejemplo en el HIV o otras enfermedades virales, pues la vacuna es medio ineficiente. Es lo que pasa también con el caso de la gripa, ¿no? Es decir, que todos los años hay que estarse pues vacunando porque surgen nuevas variantes. Entonces, pues los anticuerpos terapéuticos en principio pudieran, otra vez es transiente, y vamos a suponer que hay un hospital donde llegan todos los enfermos, esos médicos están expuestos y pues pudieran ponerse sus anticuerpos terapéuticos como profilácticos, no como terapéuticos, sino para, si llega el virus, pues que lo maten antes que llegue a la célula. Pero lo más importante para mi gusto de los anticuerpos terapéuticos es precisamente lo de que son terapéuticos. Es decir, a una persona se infecta y en vez de meterlo en el ventilador, que se sabe que el 80% o no salen de ahí porque están muy malitos, pues le inyecto el anticuerpo terapéutico y es mucho más, por eso, es decir, tanto, digamos, escándalo en el caso del cáncer. Es decir, una dosis, 2 dosis, 3 dosis, el individuo se cura. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es una medicina, es decir, no es una vacuna. Por eso se llaman anticuerpos terapéuticos. Entonces, eso pues sería muy valioso.
De hecho, como les comenté, ayer estuve viendo un video de algunos desarrollos de Silane y parece que incluso con 1 o 2 dosis, pues la gente se cura. Es decir, entonces, pues lo ideal sería una combinación de vacunación con tener el fármaco listo por si el individuo no le funcionó la vacuna o no se pudo vacunar y se infecta, pues inmediatamente tener cómo tratarlo. No hay tratamiento para las enfermedades virales, es decir, digamos tratamientos de amplio espectro. Entonces, por eso también el asunto con COVID, es decir, que si interferón, que si otras cosas, pero realmente no hay un tratamiento específico y los anticuerpos pudieran ser llenar ese pequeño o ese gran hueco, ¿no? Claro, doctor, muchísimas gracias. La otra pregunta tiene que ver con este enfoque de los anticuerpos terapéuticos, en particular en infecciones virales, con respecto a la función de anticuerpos neutralizantes. ¿Habría otro tipo de anticuerpos que fueran útiles para combatir la infección? Otros anticuerpos... supongo con otra actividad que no sean solamente... Sí, de hecho, la lámina que les presenté con 26 opciones, hay muchas opciones donde lo que se trata es de activar o desactivar o modular el sistema inmune. Es decir, no es directamente contra el virus, es ayudar a que el organismo recupere su posibilidad de homeostasis, de sobrevivencia, si se quiere. Y hay sabemos que hay incluso anticuerpos terapéuticos que no necesariamente tienen que ver nada con COVID, que se han estado utilizando como terapias alternativas. Entonces, sí hay otras opciones que no necesariamente son directas contra el virus, sino que son moduladores del sistema inmune y que ayudan a que una de las cosas que pasan es decir, las personas están inmunodeprimidas y entonces pues el virus se lo come, o están inmunoactivadas y entonces viene la famosa tormenta de citocinas y entonces anticuerpos que modulen estas cosas, que bajen inflamación, que ayuden al sistema a recuperarse, digamos, a recuperar los buenos modales, pues eso sería muy útil, no solo, y existe, y hay anticuerpos que se están probando como terapias adicionales. Excelente, doctor, gracias. Otra pregunta tiene que ver con todas las plataformas que nos platicó que se han diseñado para generar estos anticuerpos terapéuticos. ¿Hay alguna de ellas que en particular haya demostrado ser más exitosa para generar anticuerpos contra virales? Contra enfermedades virales, una de las ventajas que tiene las enfermedades virales con respecto, por ejemplo, a los anticuerpos que se obtienen contra oncología o contra inflamación o contra otras, es que los virus desarrollan respuestas inmunes en las personas y lo que hacen es relativamente fácil agarrar el repertorio de anticuerpos de esa persona que está infectada, que tiene anticuerpos neutralizantes, aislar anticuerpos usando Phage Display, por ejemplo, es decir, clonar ese repertorio que sea un repertorio inmune y aislar los anticuerpos a partir de ese repertorio inmune, ya sea por Phage Display o hay otras técnicas que no mencioné, que es aislar los linfocitos B que están produciendo los anticuerpos específicos y hacer lo que se llama in-cell PCR, es decir, aislar precisamente con fax ese linfocito y hacer una expansión de esos linfocitos, ya sea expandirlos y hacer el PCR o nada más que esa célula hacer el in-cell PCR. Entonces, a diferencia de otras enfermedades, aquí ocurre una inmunización natural y esos individuos que se salvan, que bueno, desarrollan anticuerpos neutralizantes y es relativamente fácil, straightforward, hacer una librería Phage Display inmune. Ese fue el caso, por ejemplo, del HIV. En el año 92, Carlos Barba se fue a individuos que estaban infectados, que no habían desarrollado el SIDA, y él razonó que eran individuos lo que se llaman long time survivors, es decir, individuos
que tenían algo que los protegía. Y se fue Carlos Barba, montó ese repertorio en Fake Display y aisló uno de los anticuerpos más exitosos que se conoce, que es B12. Y en este caso, si miramos la tabla con detenimiento, muchos de los anticuerpos que se han obtenido o que están en preclínico son de individuos que sencillamente se obtienen, son individuos que se han expuesto al virus, que tienen anticuerpos neutralizantes y que se pueden hacer repertorios inmunes y aislar los anticuerpos de Fake Display, un par de rounds de panning y voilà, ahí están los anticuerpos. Excelente, doctor. Gracias. Otra pregunta tiene que ver con esta otra terapia propuesta, que es el uso de suero de pacientes convalecientes. ¿Qué ventajas tendría el uso de los anticuerpos terapéuticos con esta terapia, doctor? Bueno, primero, para mi gusto, la fuente de los anticuerpos terapéuticos, bueno, vamos a empezar por las ventajas del suero convaleciente. Yo creo que es relativamente barato, es decir, es identificar los individuos, hacer el proceso del suero y utilizarlo. Desde el punto de vista de los anticuerpos terapéuticos, pues está mucho más controlado, porque yo tengo 1, 2 o 3 anticuerpos que sé exactamente cuáles son. No es un cóctel de quién sabe qué es lo que tiene. Y entonces, pues desde ese punto de vista tengo una ventaja. La segunda ventaja, yo quisiera suponer que desde el punto de vista de manufactura, es decir, yo puedo hacer, las técnicas actuales permiten hacer kilogramos de anticuerpos. Y entonces, pues yo puedo manufacturar el anticuerpo en las cantidades que yo quiera y producir los lotes que yo quiera, y no estoy dependiendo de que haya un donante que me tenga que dar los anticuerpos, el suero, es decir, ponerlo, donarlo, prepararlo. Es decir, la fuente en principio de los anticuerpos terapéuticos monoclonales, recombinantes, infinita. Es decir, yo puedo hacer un fermentador de miles de litros y producir las cantidades que yo quiera. Por supuesto, el proceso es quizás más caro, pero tengo muchísimo más control. Sé exactamente lo que le estoy poniendo al individuo, sé exactamente contra qué va, y por lo tanto, pues es mucho más controlado y en principio yo me atrevería a decir más seguro. Pero otra vez es más caro y hay que esperar más porque hay que validar todo el proceso, estar claro de que ese anticuerpo, esos 3 anticuerpos no, pues no creen un problema en el organismo porque son artificiales, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta es con respecto a estos resultados que nos mostraba de la prueba de UDI-TEST, en donde se hacían los análisis de sueros de pacientes que eran positivos por PCR para SARS-CoV-2. ¿Se realizaron estudios con sueros de pacientes que fueran negativos para PCR? Y si es así, si ¿hubo una correlación entre estos dos parámetros? Sí, hubo digamos, hubo dos pasos en la concepción y en la validación del kit. Y todavía, de hecho, estamos trabajando en validaciones, es decir, comparándolo con kits comerciales, haciendo estudios mucho más extensivos. Pero lo que se hizo básicamente fue tomar 15 sueros negativos. De esos 15 sueros negativos, había un grupo de sueros que eran sueros de personas que habían donado la sangre en 2018, es decir, no COVID. Eso fue un grupo de los sueros negativos. Los otros grupos fueron individuos que se han estado monitoreando sistemáticamente y que no son negativos por PCR, pero no una vez, sino que sistemáticamente se les ha ido monitoreando y se sabe históricamente que esos individuos no han estado infectados. Entonces, esa fue la otra fuente de sueros negativos. Los sueros positivos, pues, fueron los que mencionamos. Agarramos 15 al azar de ese grupo que teníamos de COVID positivo por PCR y pues los probamos, comparamos negativos, positivos, establecimos un valor de corte que fue 0. Si no recuerdo mal ahora, 0.5 de densidad óptica, y se consideró todo por encima de ese valor positivo, todo por debajo de ese valor negativo, y además de eso, pues usamos
anticuerpos irrelevantes. Por ejemplo, tenemos un control negativo que es un anticuerpo antilisocima muy conocido, pero es antilisocima, nada que ver con COVID. Utilizamos anticuerpos comerciales, 7 anticuerpos comerciales positivos. Todo eso fue la primera parte de la validación, y después usamos los 50 sueros positivos, y como ven ahí, pues todos se ven. Y si se fijan con detalle, quizás hay 1 o 2 puntos rojos en el gráfico, y esos son sueros negativos que se insertaron también nada más para tener control del background, estar seguro de que pues el background no estaba alto y por lo tanto quizás negativos nos estaban dando positivo, y ese tipo de errores, ¿no? Pero sí, se hizo un estudio con sueros negativos y positivos para establecer los valores de corte, la sensibilidad del ensayo y qué tan robusto el ensayo. Se hizo varias veces por diferentes personas, por supuesto diferentes placas, diferentes lotes de RBD. Es decir, hay todo un estudio amplio debajo de esa cajita azul-verde que se presenta, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y creo que esta pregunta está relacionada precisamente con este concepto de cuánto duran los anticuerpos en los pacientes infectados. ¿Ustedes han hecho este tipo de análisis con su prueba? Todavía no hemos tenido el tiempo. Lo que sí hicimos fue determinar cuándo empiezan a verse los anticuerpos, no cuándo ya no se ven. Eso todavía pues necesitamos tiempo. Porque bueno, realmente nosotros empezamos a colectar muestras aproximadamente en marzo, y pues no hace mucho tiempo, y no hemos tenido la oportunidad de rastrear de manera sistemática a ver cuándo el título cae. Hay estudios en otros, es decir, hay reportes de que los anticuerpos pueden estar por largo tiempo. Hay algunos debates de que los títulos caen después de cierto tiempo. En el caso nuestro, lo que sí hicimos fue agarrar individuos en el momento que se hizo el diagnóstico del RT-PCR. En ese momento se tomó una muestra de sangre, y además de eso se le preguntó al paciente que cuándo empezaron los síntomas. Y después se tomó una segunda muestra de sangre a partir del día 25. Incluso hay individuos que pasaron como 3 meses, 60 días. Muchos de los individuos, ahí está, eso es parte del artículo, muchos de los individuos había 3 individuos, fueron 12 individuos que se usaron, es decir, se muestrearon de esta manera. 3 individuos tenían títulos a partir de que se hizo el diagnóstico. No se sabe exactamente cuándo empezaron, a lo mejor se infectó hacía 3 semanas y los síntomas empezaron. Es difícil decir en qué momento, pero había un número de individuos que tenían prácticamente nada a la hora del diagnóstico, y 3 semanas después estaba súper positivo. Había individuos que se demoraron como 60 días, son positivos. Y todos los individuos, el rango de días está aproximadamente entre 0, que fue cuando se tomó la muestra, y 60. Y a partir del día 12, 15, es decir, 2 semanas, todos tienen títulos positivos de anticuerpos de IgG. Y otra cosa interesante que no entré en los detalles es que hicimos los isotipos, y el isotipo 1 y 3 se disparan, el isotipo 2 y 4 no aparecen. Entonces hay toda una serie de datos interesantes que están reportados en el artículo. Excelente, doctor. Y aprovecho este último comentario precisamente relacionado que en el diseño de los anticuerpos terapéuticos contra COVID, ¿hay alguna subclase de IgG que sea más útil para ser utilizado como agente terapéutico? De los que vi en la tabla, de los que están en la tabla, hay varios IgG1s, que son los que pues tienen la capacidad citotóxica mayor, y hay varios IgG1. No vi yo en la tabla IgG4, IgG2. Otra vez no aparecen, de hecho, en el muestreo de isotipos que hicimos. Aparentemente, incluso esto es común a todas las enfermedades, a muchas enfermedades virales, que el isotipo 2 y 4, que no tienen función efectora o la tienen minimizada, pues realmente no reaccionan ante la enfermedad viral. Los que reaccionan son básicamente la IgG1 y la IgG3. El problema de la IgG3 es que es muy difícil de manejar
desde el punto de vista de ingeniería, porque tiene un hinge, es decir, una bisagra muy larga, tiene como 15 puentes de disulfuro y es la receta perfecta para que se arme un masacote cuando está uno en la manufactura. Entonces, el IgG1 es aunque el IgG3 también se expresa en la naturaleza, como que no le quieren entrar desde el punto de vista, los ingenieros, los tecnólogos, pues no quieren meterse en ese asunto. Perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es su opinión de anticuerpos terapéuticos como los nanobodies y los anticuerpos de llama? ¿Su inmunogenicidad, su utilidad para desarrollar este tipo de tratamiento? Bueno, le puse el ejemplo del VHH72, creo que es 77. Definitivamente que los anticuerpos de llama o de llama, pero no solo de llama, es decir, hay farms de alpaca, de hecho, los primeros reportes son del año 91, si no mal recuerdo, en camello, de los franceses, por todo el asunto con África y todo el rollo, ¿no? Y ahí fue donde se descubrieron estos anticuerpos. Hay una compañía muy exitosa que se llama Ablex, que está en Bélgica, con varios anticuerpos. Como les decía, son anticuerpos muy interesantes porque son muy estables. Y es interesante que se parecen bastante a los anticuerpos humanos. De hecho, una vez que, es decir, hace un año enviamos un review sobre diferentes anticuerpos y phage display, y hubo un revisor que por poco no le hacemos caso, pero bueno, tuvimos que hacerle caso al final, porque nos llamó la atención sobre una compañía que ahora yo no recuerdo dónde está, que están utilizando prácticamente los anticuerpos de llama como vienen, es decir, como que la inmunogenicidad no es tan alta. Entonces, y además de eso, humanizar los anticuerpos. Yo trabajé en humanización de un anticuerpo de llama con una compañía argentina, de hecho. Y son muy fáciles de humanizar porque se parecen mucho a los anticuerpos humanos. Entonces hay 4 o 5 residuos que uno tiene que tener en cuenta, pero en general son bastante nobles desde el punto de vista de ingeniería. Y bueno, por supuesto, la inmunización pues es muy fácil. Y como son chiquitos, pues es fácil hacer las librerías de phage display, no son 2 cadenas que no se ensaya, es decir, es solo una. Entonces tienen una cantidad de ventajas grandes. De hecho, estamos trabajando con un cliente haciendo una librería, no exactamente de anticuerpos de llama, pero sí nanobodies humanos, que esa es otra historia diferente, y tenemos esa plataforma, eventualmente va a salir también al aire pronto. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta se centra en los grupos que están trabajando con péptidos para bloquear precisamente la interacción entre el virus y el receptor. ¿Qué ventajas y desventajas tendría esta metodología con respecto al uso de los anticuerpos, doctor? Bueno, se me ocurre que, número uno, de las ventajas, por supuesto, sintetizar un péptido es fácil. Es decir, se puede sintetizar por medios químicos y se puede obtener mucha cantidad. Se puede hacer un control muy fácil de calidad con mass spectrometry, en fin. Sería como hacer al principio, por supuesto, más caro, pero una aspirina, ¿no? Es decir, síntesis química que no involucra todo el asunto de los fermentadores. Y eso, en principio, se puede, por supuesto, expresar de manera recombinante en coli, asociado a alguna otra proteína que después se corte y se purifique. Los anticuerpos terapéuticos normales, es decir, la IgG y todos los anticuerpos estos que hemos presentado, pues son normalmente se expresan en células de mamíferos, que son porque necesitan la glicosilación para que realmente funcione. La IgG1, si le quitas los glicanos, pues ya no funciona la función efectora. Entonces, bueno, se puede hacer por síntesis química, se puede hacer por medios recombinantes y en principio es más barato que hacer un anticuerpo, una IgG1 y todo el control de la glicosilación y todos estos asuntos que hacen el proceso caro. La desventaja que yo le veo a los péptidos, la otra parte es que son, pues, la posibilidad de que sean tóxicos porque
pues es menor porque es menor material que uno realmente está inyectando, se me ocurre. La desventaja grande que yo le veo es la vida media de los péptidos. Es decir, como son pequeños, primero que todo tienes que inyectar mucho y segundo, a las 2 horas pues ya no hay péptido porque pues se fue. Entonces, ahí lo que se puede hacer es fusions, es decir, ponerles con un FC, pero ya entonces ya empezamos a complicar la historia. Pero si funciona como péptido, ya te digo, no sé si fuera como terapéutico y pues con una dosis resuelves el problema, pues está perfecto. Si lo tienes que inyectar y que esté en el cuerpo dando vueltas un tiempo, pues ahí hay un problema por la vida media. Claro, doctor, muchísimas gracias. Bueno, y la última pregunta, doctor, del chat, tiene que ver con este resultado reciente donde se asocia la bradicinina o la bradiquinina en el proceso inflamatorio. ¿Usted conoce si existen anticuerpos terapéuticos que sean utilizados contra este péptido y si podría tener una utilidad en la enfermedad? No, no lo conozco. ¿Y tendrá alguna dificultad de que sea un péptido para dirigir el anticuerpo contra él? No, es decir, se trataría, es decir, hay un montón de anticuerpos contra péptidos. Habría que habría que diseñar bien el proceso. Vamos a suponer que se hacen usando Phage Display, es decir, habría que diseñar bien el panning, pero se puede perfectamente, por ejemplo, el péptido biotinilar y hacer un panning en solución. Hay muchos ejemplos de anticuerpos en general contra péptidos. Desde el punto de vista técnico, es totalmente feasible, es decir, se puede hacer. Entonces sería cuestión de pues diseñar bien el panning, el screening, pero pues sí, es decir, muchos ejemplos de anticuerpos contra péptidos. De hecho, en algún momento publicamos un par de artículos diseñando librerías específicas para reconocer péptidos. Ahí están, hay un Journal of Microbiology del año 2008 en colaboración con la Universidad de Texas que publicamos haciendo 2 librerías específicas para producir anticuerpos antipéptidos. Entonces, pues sí, es un lugar común, no es terrible. No sé exactamente en el caso pero en general sí, es feasible. Perfecto, doctor. Pues bueno, pues con esto, doctor, terminaremos la sesión del día de hoy. Nuevamente, en nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación CTR, agradecemos profundamente su brillante participación el día de hoy. Y bueno, agradecemos a todos los participantes por las preguntas que generaron durante esta plática. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias. Una vez más, gracias a ti, Rommel, por la invitación. Ha sido un placer y compartir lo que estamos haciendo y la experiencia que hemos tenido. Y le agradezco muchísimo el tiempo a todos los que participaron, que no sé quiénes son, pero ahí les va un saludo muy cordial y muy amistoso. Te envío entonces el asunto de la presentación para que las compartas con las personas que quieran. No sé si, en fin, ahí te mando la presentación y ahí tú decides si se sube en algún lugar público o si se comparte. Muy amable, doctor. Lo subiremos en los canales de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Bueno, muchísimas gracias otra vez, Rommel. Tengan muy buenas noches. Gracias. Buena tarde. Adiós.